con todos. Buenísimo. Eh, Hola a todos, buenos días, buenas tardes ya en Chile. Muchas gracias por acudir a este Tasting Meeting de noviembre. Estamos muy contentos de poder eh, compartir con ustedes hoy día las capacitaciones y talleres que ya han realizado Chile y Costa Rica, que son los países de la plataforma que van más avanzados y que creemos que pueden ser de gran apoyo para ustedes y sus proyectos. En el último evento en México nos dimos cuenta que hay, si bien cada país tiene sus particularidades y tiene sus propias singularidades y cosas propias de su proyecto, sí hay muchas cosas que se comparten entre todos los países. Por lo tanto, creemos que es importante poder contar con la información base de quienes van más adelante, de manera de poder conocer los instrumentos, los talleres, los diseños que ellos han realizado y poder ajustarlo a nuestros países y así también optimizamos nuestros recursos y nos enfocamos en lo que nos va a demandar más trabajo y energía. Así que voy a compartirles un poco en pantalla para poder... A ver, este es nuestro penúltimo Tasting Meeting de este año, que está organizado por nuestra plataforma regional. La agenda para el día de hoy, vamos a ver si me carga mi computador. A ver, yo- ya, a ver, ahí sí. La agenda, ahí disculpen, ya. Para el día de hoy la agenda tenemos esta bienvenida. Vamos a partir después con la presentación de GEF Chile, luego va a seguir GEF 7 Costa Rica. Vamos a tener una sesión de preguntas que es importante en las cuales ustedes nos vayan, puedan ir haciendo sus preguntas vía chat para que las podamos tener ahí anotadas a medida que les van surgiendo las preguntas y después las podamos contestar. Y después vamos a hacer una pequeña información, vamos a entregar una pequeña información de la plataforma. Nuestros speakers hoy día son Soledad Palma Sierra, que es la jefa de proyecto del GEP 7 Electromovilidad, quien ejecuta la Agencia de Sostenibilidad Energética en Chile. Ella es ingeniera ambiental, tiene una vasta experiencia en cambio climático y energía, tanto en el sector público, privado y en agencias de cooperación internacional. Bienvenida, Sole. Gracias por estar acá. También nos va a acompañar Arturo Steinbort Álvarez, gerente de proyecto del proyecto Itaxi Costa Rica de la Fundación Cruza en Costa Rica. Arturo cuenta con un máster en planificación de transporte y ambiente, es licenciado en ingeniería ambiental, tiene una amplia experiencia en elaboración de políticas públicas para la promoción de estándares de eficiencia energética para el sector vehicular y la promoción de nuevas tecnologías en el sector transporte y combustibles más limpios. Em, Ambos dos están liderando el GEP 7 en cada uno de sus países. Eh, Chile ya está en una fase de adjudicación, entregando el financiamiento a sus pilotos para allá que ya están dando. Y Costa Rica ya está en proceso de las últimas evaluaciones y cerrando el proyecto con 6 o 7 taxis ya funcionando, monitoreados eh, y con bastante capacitaciones y talleres también a usuarios de los taxis y también a los diferentes stakeholders del ecosistema de electromovilidad. Le voy a dar el pase a la Sole para que nos pueda presentar. Gracias, Pame. Hola a todos y todas.
Vamos, ahí me cuentan por favor si se ve. Parece que no estoy todavía en modo presentación, dame un segundo. ¿Ahora sí la ven en modo presentación? Sí, Sole, se ve bien. Súper, muchas gracias. Bueno, como decía, hola a todos y todas. Yo soy Soledad Palma, jefa de proyecto del GEF 7 Electromovilidad de Chile. Em, El proyecto GEF 7 Electromovilidad, primero, para dar una pequeña introducción así, muy acotada, contarles que se focaliza principalmente en regiones. El foco de este proyecto es descentralizar la electromovilidad, entonces la mayoría de nuestras acciones son desarrolladas en regiones fuera de la capital del país y potenciadas principalmente en el segmento de taxis colectivos, como les llamamos en Chile, que para comentarle a otros países, son aquellos taxis que tienen rutas fijas. ¿Ya? Son taxis de ruta fija, a diferencia de los taxis privados, digámoslo así, y es considerado un medio de transporte público en nuestro país. Entonces, para contarles por qué hicimos distintas capacitaciones en el marco del proyecto, fue netamente porque identificamos brechas a nivel subnacional. Hay tres de estas que venían identificadas desde un inicio del proyecto, desde que se elaboró el CEO Endorsement, gracias a todo el trabajo que se hizo a nivel subnacional, pero además sumamos una cuarta capacitación que les voy a ir contando a raíz de otras brechas que identificamos en terreno. Entonces, bueno, una de las brechas principales es tener capacidades para la mantención de vehículos eléctricos en regiones, el desconocimiento en cuanto a instrumentos financieros para acceder a la adquisición de vehículos eléctricos, y los temas de seguridad de vehículos eléctricos. ¿Qué hacer en caso de algún accidente con vehículos eléctricos en regiones? ¿Está preparado el personal de emergencia? Era algo que no estaba ocurriendo, entonces incorporamos también capacitaciones en esa materia. Y como les decía, un curso adicional que generamos en el marco del proyecto, que lo voy a detallar bien a continuación, tenía que ver con los instaladores que estuvieran certificados para instalar cargadores residenciales en regiones. Y esto se identificó a través de otro programa que llevaba la agencia, en que se identificó la necesidad de dichos profesionales en regiones, ya que hoy por hoy tenían que estar accediendo o trasladándose personas desde Santiago para poder ejecutar ese servicio. Además, algo que también nos motiva a realizar estas capacitaciones es una de las metas que establece nuestra política de largo plazo, que compromete al 2030 capacitar a 18.000 personas en materia de electricidad, combustible y energía. Entonces, en particular, en el marco del proyecto estamos realizando, porque estamos por terminar, de hecho mañana termina una de nuestras últimas capacitaciones, 4 capacitaciones, todas con foco a nivel subnacional. Un curso de introducción a la electromovilidad focalizado en mantenimiento, talleres de creación de capacidades para la entrega de créditos financieros y subsidios para vehículos eléctricos, capacitación para instaladores electricistas en la para la instalación de cargadores domiciliarios y formación para unidades de primera respuesta a emergencia en seguridad e intervención en accidentes de vehículos eléctricos. Entonces voy a ir uno a uno contándoles de qué se trató cada capacitación y los principales resultados de esto. Entonces, el primero de ellos y al que le tenemos un especial cariño es el curso de Introducción a Electromovilidad. Este curso se desarrolló en las regiones de Antofagasta, Maule y Los Lagos. Fue un curso totalmente gratuito, por eso decimos que son becadas, y se enfocó solo en mujeres. Es un curso que se destinó solo a público femenino, ya que, tal como lo dice esta cifra, entre 2019 y 2022, la participación de mujeres en el rubro transporte y almacenamiento no ha superado el 17% por año. Me imagino que esta cifra es algo que se repite en los demás países de la región. El sector transporte es muy masculinizado y por tanto este curso lo enfocamos directamente en mujeres. Quería contarles ahí la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en la región de Los Lagos, donde postularon varias estudiantes de un taller mecánico de la región. Es un taller que se enfoca hoy en vehículos a combustión, pero ellas querían abrir también el servicio de mantenimiento para vehículos eléctricos. Entonces, varias de nuestras becadas eran de ese taller, compuesto solo por mujeres. Fue un curso 100% online,
pero con clases sincrónicas y asincrónicas también de tipo práctico a distancia. Y el foco de las seleccionadas era que tuvieran, por supuesto, formación o vinculación a electricidad o mecánica. Lo desarrollamos entre noviembre del 2023 y terminó en febrero de este año. Ya les dejo ahí también algunas fotografías de las estudiantes. Con ellas acudimos también a un electroterminal. Nos trasladamos en un bus eléctrico a dicho electroterminal, así que fue un cierre bastante redondito para este proceso. Y aquí me gustaría también destacar que este curso fue elaborado finalmente, no generó un gasto directo del proyecto GEF7 Electromovilidad, ya que lo financiamos a través de la colaboración con cofinancistas del proyecto. Y más destacable aún, tanto EMASA como COPEC, estas dos empresas no eran cofinancistas del proyecto cuando iniciamos la implementación de nuestro proyecto en Chile, sino que fueron cofinancistas que se sumaron al ver lo potente que era este proyecto y decidieron ser parte también de la implementación del GEF7. Entonces, ejecutamos el curso con la empresa EMASA, que desarrolló los contenidos y el curso, y con COPEC realizamos también estas actividades que les mencionaba de cierre en el electroterminal con las estudiantes. Respecto al contenido del curso, no les voy a leer toda la tabla, pero lo dejé aquí en la presentación por si les fuera de utilidad. Pero como les decía, se enfocó principalmente en mantenimiento de vehículos, inspección, todo lo que es gestión de talleres y, por supuesto, infraestructura eléctrica. Los segundos talleres de creación de capacidades se vincularon a los créditos financieros y subsidios para vehículos eléctricos. Aquí se hicieron como dos patitas. Inicialmente se desarrollaron talleres virtuales para homologar contenidos, para entregar una primera pincelada de todo lo que era la electromovilidad, la infraestructura de carga, baterías, financiamiento y costo total de propiedad. Ya asistieron 155 asistentes en total y se desarrolló en octubre del 2023. Ahí van a ir viendo en toda la presentación que fui dejando desagregada la asistencia de mujeres y hombres. Lamentablemente, en la mayoría vamos a ver más asistencia de hombres que de mujeres, pero dependiendo del curso se van viendo también ahí esas diferencias. Y luego tuvimos los talleres presenciales. Estos se desarrollaron en Antofagasta, en Maule, bueno, la metropolitana, en Maule y Los Lagos, también en octubre del 2023. Y estos talleres sí fueron mucho más al callo del tema de instrumentos financieros para la electromovilidad. Se revisaron los riesgos inherentes al financiamiento de vehículos eléctricos, las metodologías de TCO, se realizaron ejemplos de cálculos de TCO, los incentivos, instrumentos financieros. Además, se presentaron 4 experiencias concretas vinculadas a financiamiento de vehículos eléctricos, como son Mi Taxi Eléctrico, los programas que lleva el gobierno regional de Antofagasta, ya que esta región en Chile le llamamos como que son los pioneros de la electromovilidad en nuestro país. Además, instrumentos de la Corporación de Fomento de Producción, Corfo, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y cerraron estos 4 talleres con un espacio participativo. Ahí fue de súper utilidad este proceso, ya que muchos de los asistentes se dieron cuenta de que no se estaba produciendo relacionamiento o procesos de trabajo colaborativo en sus regiones. Entonces, esta instancia participativa permitió que cada institución dijera, bueno, ¿con qué puedo contribuir yo? ¿Cómo podemos conectarnos para, en el fondo, difundir mejor estos espacios de financiamiento, estos subsidios y colaborar con los choferes para que pudieran también acceder a aquello? Una tercera capacitación, y la que yo les mencionaba que fue un plus en el marco de este proyecto, es la de instaladores electricistas en el segmento de cargadores domiciliarios para vehículos eléctricos. Acá puse el contenido de curso resumen, súper acotado, porque acá es importante que tengan en cuenta que estos cursos, para poder ser instalador de un cargador eléctrico domiciliario, hay que estar certificados. Y eso lo realiza la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, este curso fue bastante al detalle, se generó una matriz instruccional con todos los contenidos del curso. Entonces, yo aquí les puse muy en resumen lo que se incluyó, pero por supuesto podemos proveer la información también del detalle de todo lo que fue utilizado en las clases. Por supuesto, se revisó la normativa vigente, los tipos de cargadores domiciliarios, los protocolos de seguridad y comunicación, los riesgos,
temas de seguridad, desenergización, data monitoreo y los costos. Estos cursos se realizaron en el Maule y en los Lagos. Fueron más de 60 horas académicas entre contenidos virtuales y presenciales. Y fueron 43 capacitados, lamentablemente solo 4 mujeres. Pese a que se hizo toda se trató de profundizar en el fondo y de fomentar la participación femenina, pero todavía tenemos muy pocas mujeres en el segmento de instalación eléctrica. ¿Qué quisiera destacar aquí también? Aquí la colaboración que se realizó permanente con el Ministerio de Energía y con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y también el objetivo central que está realizando la agencia de poder capacitar instaladores a lo largo de todo Chile. Como les mencionaba, dentro del GEF lo realizamos en Maule y Los Lagos, ya que la agencia ya había realizado cursos de este tipo en Atacama, Antofagasta y Biobío, y actualmente lo está realizando en O'Higgins y Los Ríos. Entonces, lo que estamos haciendo justamente, como les decía, es potenciar y hacer una alianza entre recursos internacionales como los del GEF, recursos nacionales como los del Ministerio de Energía, para abarcar todo el territorio nacional y que tengamos instaladores de cargadores eléctricos en todo el país y evitemos tener que llevar profesionales desde Santiago para aquello. Y finalmente, el servicio de formación para unidades de primera respuesta en emergencias en temas de seguridad. Este curso está a puertas de culminar. Mañana se ejecuta la última sesión práctica. Igualmente el cierre está en diciembre de 2024 porque por supuesto hay que hacer todo el cierre administrativo, pero ya tenemos los principales resultados de estos cursos. Se realizaron en las 3 regiones, Antofagasta, Maule y Los Lagos, y se capacitaron más de 60 personas. Tengo el más de 60 y no el número total porque, como les digo, este está justo sucediendo mañana en Los Lagos, así que ahí vamos a tener los números cerrados. Acá están los asistentes desagregados por sexo, pero también por institución. Tuvimos participantes de bomberos, carabineros, del área de salud y también de la Secretaría Regional Ministerial y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. ¿Qué contenidos se abordaron en estos talleres? Como les decía, había una parte online y otra parte presencial. Se abordaron primeramente todo lo que es la introducción a la electromovilidad, los tipos de vehículos eléctricos, la estructura y tipo de baterías eléctricas, las normativas, la infraestructura de carga, los riesgos, tácticas para extinción de baterías de litio, protocolos de seguridad y taller de manejo de información técnica. Y hubo demostraciones en terreno con fuego para baterías de litio y también el control de incendio de un vehículo eléctrico. Y como consideraciones finales, quería dejar acá algunos tips para capacitaciones que pudieran a lo mejor servirles a los países que están en proceso de diseñar sus capacitaciones. Entonces, algunos aspectos clave a considerar para hacer un taller es, por supuesto, diseñar una propuesta metodológica del mismo, del taller o del curso, desarrollar los contenidos del taller o curso, generar una lista de asistencia que sea desagregada por sexo, generar un respaldo digital, una encuesta de evaluación, eso es súper importante. A nosotros nos fue pasando que como estos cursos tienen distinta periodicidad, por ejemplo, se generaba en Antofagasta, luego en Maule, luego en Los Lagos, las encuestas de satisfacción nos servían mucho para mejorar algún detalle asociado a la organización o al material, etc. Y para nosotros también en el GEF 7 de Electromovilidad de Chile es clave el tema de la perspectiva de género. Y acá dejé algunos tips que nosotros consideramos para generar estos talleres. Uno, que los materiales deben utilizar lenguaje inclusivo y no sexista. Y además la incorporación de subtítulos o lengua de señas a todo material para que sean aptos también para personas con discapacidad auditiva. Que los asistentes a los talleres sean a través de una participación equilibrada entre hombres y mujeres, considerar una guía de lineamientos para relatores que incluya perspectiva de género. Y también panelistas y moderadores debemos propiciar que tengan un equilibrio entre mujeres y hombres. Y acá a la derecha les dejé un par de instrumentos que son de utilidad para poder incorporar perspectiva de género en estas instancias.
Y finalmente, acá tenemos algunas noticias de que se fueron generando, que la verdad eran muchísimas, dejé algunas para que felizmente se generó bastante revuelo a nivel local y a nivel nacional con las diferentes capacitaciones que se generaron. Y además acá hay una lista de los instrumentos que nosotros les podríamos proveer a los demás países para sus futuras capacitaciones. Por supuesto, los términos de referencia, la matriz instruccional que les comentaba con los contenidos del curso, los reportes, los contactos de aquellos proveedores que han implementado estos cursos y un estándar que nosotros desarrollamos como GEF7 Chile para incluir enfoque de género en licitaciones, concursos y talleres, que se asemeja a lo que les presentaba en la diapositiva anterior, pero tiene un poco más de detalle que pueda apoyarlos también en estas iniciativas. Hasta ahí dejo mi presentación, ahí con una arenga final, pero principalmente es que sigamos avanzando para un ecosistema de la electromovilidad netamente nivel local y descentralizado, que es lo que ahora nos demandan todos los países de la región en materias de electromovilidad. Muchas gracias. Gracias, Sole, por esta presentación. Dado que tenemos un poquito de tiempo, que es súper efectiva en el cuarto tiempo, me gustaría como rescatar y que conversemos un poco sobre, porque ya, un punto es, Chile es un país que está muy largo, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Antofagasta, Antofagasta son 1.200 kilómetros, 1.100 kilómetros más o menos desde la región capital. Mm, Los lagos son otros 850 kilómetros ujú, desde la capital, entonces se pasaba mucho, ¿cierto?, que la capacitación está centrada en la capital y en la zona central, lo que también aumenta los costos y también no prepara el ecosistema. Yo creo que es súper importante si nos puedes comentar, me llaman la atención dos cosas, que nos pudieras comentar qué es, por ejemplo, EMASA, que sé que es como un privado, ujú, bueno, Copec también, pero ujú. es más alguien de combustible, como dónde lo podríamos ubicar en términos de un ecosistema de combustible para si es que se pueden buscar alianzas similares en otros lugares, en otros países. Ujú, Y por otro lado, ya es electromovilidad, es como derivando mitos, ¿cierto? Como que llegamos con la electromovilidad, ujú, tenemos que promoverla, tenemos que mostrar a los mecánicos que con seguridad disminuyen las mantenciones, pero que es fácil trabajarlo o que tienen que tener un protocolo. Pero además, si ya es difícil como encontrar mecánicos que quieran electromovilidad, ¿cómo fue la campaña que hicieron un poco para buscar esas mujeres en electromovilidad, o sea, que se interesaran además de mecánicas o electromovilidad? Entonces, como ujú. esas dos áreas a mí a priori. Después podemos abrir micrófono si alguien más quiere tener hacer alguna pregunta. Gracias, Pame, por las preguntas. Bueno, primero aclarar ahí el tema de Masa. Es una empresa que se dedica a mantención, tiene repuestos y distintos insumos para el sector transporte. Es una empresa que por años se dedicó al transporte de combustión, pero que hace unos años se abrieron a la electromovilidad y en ese abrirse a la electromovilidad es que han generado diferentes cursos para la electromovilidad. ¿Qué pasó con EMASA? Que cuando nosotros lanzamos el proyecto GEF7 Electromovilidad en Chile, por ahí por el 2022, EMASA estuvo en esa presentación y dijo, yo quiero financiar este proyecto también, me interesa este proyecto y le interesa el foco regional. Entonces, a raíz de eso fue que hicimos esta alianza para generar estas capacitaciones. Entonces, es una empresa que, como les digo, netamente asociada a mantención y repuesto de vehículos. Me imagino que deben haber similares también en otros países, así que generar esa alianza, el cofinanciamiento, el ahorro que implicó para el proyecto también y una alianza a futuro para seguir haciendo cosas es súper relevante. ¿Qué más me preguntaste? El tema del ecosistema en regiones es clave sobre todo para el tema del piloto, porque a nosotros nos pasó que los postulantes al piloto, quienes querían acceder al subsidio de vehículos eléctricos, tenían muchas aprensiones para postular porque decían en mi región no hay nadie que me pueda hacer mantención del vehículo, si hay un accidente no hay nadie que pueda apoyarme con en el fondo detener estos accidentes, el tema del fuego, como les mencionaba antes, y todas estas emergencias. Entonces, los postulantes al subsidio se ven frenados porque no ven que hay un ecosistema en regiones. Entonces, generar todas estas capacitaciones, además de crear el ecosistema en sí, también tiene una ganancia en el subsidio mismo, porque
en el fondo generando certeza a esos postulantes de que esto se va a desarrollar en sus regiones. Y respecto a las mujeres, es súper complejo, como les decía, un sector súper masculinizado, por ello también este curso de introducción a la electromovilidad lo quisimos focalizar en mujeres. Y cómo buscar mujeres es súper complejo, mucho trabajo territorial, mucho trabajo con municipalidades, con las secretarías regionales ministeriales de energía, secretarías regionales ministeriales de transporte, que son quienes conocen al final lo que se está haciendo en sus territorios. Entonces ellos nos proveían bases de datos, ellos nos contaron de este taller mecánico compuesto solamente por mujeres y también nos proveían información para acceder a los centros de formación técnica que existen en regiones, donde asisten también mujeres a formarse. Entonces, nos apoyamos bastante en ellas, en ellos, para poder llegar a la convocatoria femenina, que, como les digo, igualmente, pese a sus esfuerzos, se hace complejo tener participación femenina alta en estos talleres. Muchas gracias, Sole. Quería rescatar, vamos a contar, te voy a pedir esos documentos para poder después los mandamos en la cita en el Ujú. reporte de Plastic Meeting. Y si se fijaron, en algún momento la Sole ponía, aparte de la matriz de conocimiento, como que había una búsqueda también de los estándares internacionales y nacionales. Entonces, esa búsqueda ya está, a lo más hay una actualización, pero la base ya está para que Mm. se la pueden ir incorporando también en sus propios capacitaciones que van a realizar. No sé si alguien tiene alguna duda o quisiera hacer alguna pregunta. Hola, buena tarde. ¿Me escuchan? Sí, Sonia, se te escucha Sí, bien. ya. Me gustaría, si se puede, hacer una pregunta. En términos de temporalidad, digamos, en cuestión del diseño de los cursos y la implementación en su proyecto, ¿cómo se fue llevando? Nosotros en Ecuador, yo soy Sonia Medina y soy gerente del proyecto en Ecuador. Estamos en la fase inicial y apenas justamente vamos a empezar con el diseño de los cursos, ¿no? Entonces, quería preguntar cómo fue este proceso digamos, en el momento que empezaron la implementación de los cursos, eh, tuvieron oportunidad de ir adaptando ciertas cosas conforme iban encontrando necesidades, etcétera. Entonces, en Sí, gracias, curiosidad. Sonia, por la pregunta. Es complejo lo de la temporalidad porque la verdad es que las brechas como que uno las tiene más o menos levantadas. Entonces, en la práctica uno debiera poder hacer la mayoría de los cursos en un inicio del proyecto, pero por supuesto eso es complejo porque son múltiples las actividades que tenemos que elaborar desde cada uno de los proyectos. Entonces nosotros partimos como desde lo más básico, por decirlo así, que tenía que ver con el curso de introducción a a la electromovilidad y mantenimiento y en paralelo al curso de temas financieros también, que también era súper relevante para que los postulantes al piloto pudieran conocer los instrumentos financieros que existían para postular a eso. Y en una segunda etapa fue el tema de instaladores electricistas para cargadores residenciales y temas de seguridad. Em, Respecto a lo que tú mencionabas, si en el camino fue cambiando, totalmente también. De hecho, el curso que les decía de instaladores eléctricos no estaba en el C Endorsement y fue algo que incorporamos al identificar esa brecha en el territorio. Y, y al menos en el caso de Chile, el C Endorsement no daba tanto detalle respecto a los contenidos a incorporar en cada capacitación, entonces nosotros lo fuimos adaptando muy a la realidad nacional. Entonces uno tiene como el marco en el C Endorsement, pero es súper importante generar mucha instancia de retroalimentación con las regiones para adaptarlo también, para adaptar cada curso a la necesidad de cada región. En Chile, como decía Pame, tenemos un territorio alargado y con climas y con características súper diferenciadas por región. Entonces también es importante ahí ir adaptando un poco el curso a lo que va demandando cada región. No sé si respondo a tu pregunta, Sonia. Sí, muchísimas gracias, Ore. Sole, y en esta temporalidad, ustedes partieron en el 2022. Sí, en 2022 arrancamos con el proyecto y los cursos partieron en el 2023. El 2022 fue más de diseño, términos de referencia, contacto con proveedores y lo que recalcaba anteriormente, el trabajo territorial súper clave, o sea, es tener como una buena línea de base
antes de implementar los cursos para que sean de utilidad para estas regiones finalmente. Gracias, Sole. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Brian, dale. Brian Cancan, jefe de Proyecto Perú. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, ¿Qué tal? Buenos días con todos. De verdad, un gran saludo desde acá de Perú. Soledad, una consulta. Dentro del marco de formación, por ejemplo, acá en Perú, tenemos como un lineamiento previo el desarrollo de diagnóstico de competencias para los públicos objetivos que tenemos que impartir en los talleres. Entonces, no sé si eso también fue una parte de los controles que ustedes establecieron en su línea base. Y si fue así, me gustaría que compartan cómo fue esa experiencia o cómo lo desarrollaron. Y finalmente, al cerrar estos talleres, ¿hubo algún tipo de control o buena práctica que hicieron con respecto a la evaluación de la eficacia para ver si los conocimientos se quedaron? Básicamente, esas eran mis inquietudes porque estamos dentro del planeamiento del sistema de formación también y sería de mucha utilidad. Muchas gracias. Hola Brian, gracias por las preguntas. Parto por la segunda. Respecto a la evaluación o a la eficacia en el fondo de los cursos, sí, se hicieron tanto encuestas de evaluación como asociados a la coordinación, a la eficacia del curso, a la percepción de los estudiantes, así como también pruebas que debían cursar los estudiantes. Si bien de los cursos que yo mencioné, solo el de instaladores se concreta en una certificación, los otros son capacitaciones sin certificación directamente, sino que son capacitaciones a través de un certificado, pero sí se exigía para obtener dicho certificado tener cierta nota en las pruebas, así que igual hicimos pruebas finales para los distintos estudiantes. Y respecto a la selección de los estudiantes, en todas se hizo también un criterio, un perfil, se definió un perfil para postular porque efectivamente para cada uno de ellos tiene que tener algún conocimiento. Por ejemplo, en el caso de las mujeres mecánicas, tenían que estar vinculadas al sector mecánico o al sector electricidad. Los instaladores electricistas también tienen que tener una certificación de la Superintendencia de Electricidad o Combustible previa para poder también ser instaladores de cargadores domiciliarios. Entonces lo que hicimos fue desarrollar esos perfiles previamente y podían ingresar a postular personas que cumplieran con ese perfil. Y así se hace una evaluación después de los criterios y con eso se seleccionan los postulantes. Excelente, muchas gracias, de verdad. ya. De nada. Ahí sí, comentar, aclarar que en el caso de las financieras, el único, lo pueden ver después en la presentación, pero en general ya hablé de cursos, pero en el caso de instrumentos financieros son talleres. Lo diferenciamos porque el taller es abierto a todo público. En ese caso no aplica un perfil porque podían asistir actores del sector público, de la academia, empresas. En el fondo ahí lo que se quería era proveer información a una audiencia abierta versus los cursos que efectivamente van con un perfil de postulación específico y con una capacitación mucho más acabada, una matriz instruccional de contenido. Entonces, en ese caso se genera así esa documentación. Solo para el caso financiero se hizo de manera abierta. Muchas gracias, Soles. Ahora vamos a invitar a Arturo a que nos pueda presentar. Gracias. Bueno, yo les voy a compartir nada más un cuadro que logramos hacer nosotros sobre los distintos contenidos que hemos ido haciendo nosotros en materia de capacitaciones y les voy describiendo qué fue lo que logramos hacer. Nosotros, bueno, el proyecto en Costa Rica arrancó originalmente en 2021. Sin embargo, ya los procesos más técnicos y los procesos más de diagnóstico arrancan en 2022. Estos son los procesos que nos permiten identificar qué es lo que se necesita y quién necesita cierto tipo de conocimientos en distintas materias relacionadas con movilidad eléctrica y género, principalmente que como dijo Soledad anteriormente, es uno de los enfoques que sí tiene el proyecto GEF como un todo. Entonces, a nivel de proyecto, dividimos también lo que es la parte de piloto
de la parte de lo que es institucionalización del conocimiento. Y por institucionalización me refiero a cómo integrar a todas las contrapartes, tanto gubernamentales, estatales o privadas, dentro de este proceso, enfocado principalmente en temas operativos, en temas regulatorios, en temas financieros, eh, y uno que otro tema ya más de conocimiento técnico como tal. Entonces, eso fue la parte más institucional. Luego generamos también distintas capacitaciones enfocadas en el proyecto piloto, desde lo que es la operación para las personas conductoras, las personas concesionarias, porque no necesariamente es la misma persona, y trabajo también con las autoridades relacionadas a transporte, pero también de las autoridades que ven temas específicos de protección y promoción del desarrollo integral de mujeres en el país, que es el Instituto Nacional para la Mujer, el INAMU. Entonces, con base en eso, empezamos a definir luego ya los distintos temas que se iban a dar, y por ejemplo ya aquí es donde empieza un poquito a definirse a quién va dirigido este proceso. Inclusive a nosotros mismos nos capacitaron en temas de sensibles al género. Entonces, en ese tema creo que puede ser de relevancia, digamos, si el equipo técnico que lleva el día a día de la consultoría no necesariamente cuenta con conocimientos relacionados a estas temáticas, vale la pena tener unas de esas capacitaciones, por decirlo, internas, y poder entender ya cómo existe esa relación entre género y movilidad, o género y transporte. Entonces, eso fue de las primeras capacitaciones que tuvimos. Luego ya empezamos un poco con el tema del plan piloto. El plan piloto, como les mencionaba, va relacionado con lo que es las personas que conducen los vehículos, las personas que tienen las concesiones, que básicamente es el permiso para operar los vehículos aquí en Costa Rica, que no necesariamente tienen que manejar ese vehículo, sino que pueden contratar personas que vayan y hagan esa labor por parte de estas personas concesionarias. Entonces empezamos ahí ya a explicarles tanto a las personas que conducen como a las personas que son las concesionarias qué entender alrededor de los vehículos eléctricos. Entonces, cómo decidir cuál vehículo se puede elegir, cómo realizar un viaje y cómo planificar la carga en caso de que necesite una carga durante o después de un viaje, a dónde puede encontrar esos cargadores, cómo hacer el proceso de carga, cómo conectar el cargador al vehículo, ya un poco más de cómo entender y cómo usar ese vehículo y toda su infraestructura de carga asociada, y entender un poquito de mecánica básica de los vehículos eléctricos. Claramente, no necesariamente son vehículos que se deben tocar sin los componentes de seguridad asociados, que a diferencia de los de combustión interna, que mucha gente ya, al ser una tecnología tan extendida en el tiempo, ya la misma gente ha adquirido ciertas habilidades para una reparación más en el momento. Entonces, un poquito eso fue lo que se empezó a hacer previo al inicio del proyecto piloto. Estas capacitaciones fueron en septiembre de 2023 y el proyecto piloto arranca en octubre de 2023. Luego, conforme se iba teniendo información sobre el monitoreo del plan piloto, se iba comunicando tanto las distancias recorridas, la energía utilizada, las prácticas de manejo, que era una digamos, de los parámetros que se iban monitoreando a través de la plataforma adquirida o la plataforma contratada, y eso permitía darle esa retroalimentación trimestre a trimestre
a las personas conductoras y las personas concesionarias. Se hacían sesiones por aparte porque obviamente con este tipo de público o con este tipo de personas cuyo trabajo es estar en el vehículo, hay que tener ciertas flexibilidades y hay que hacer distintas sesiones para poder abarcar a la gran mayoría de las personas que estaban involucradas. No se podía decir solo lo vamos a hacer en este lugar a esta hora, sino que hay que ir tras eso también hacia donde están estas personas más en su día a día para facilitarles posteriormente la vuelta al trabajo. Entonces, eso sí es uno de los puntos que, dependiendo del tipo de servicio que se vaya a dar, o de dónde se vaya a pilotear la tecnología eléctrica, es importante considerar las necesidades de los públicos meta y ese tipo de condiciones especiales que al final uno como ejecutor es quien tiene que adecuarse a las necesidades de esos públicos y no viceversa. Entonces, eso sí es bastante relevante. Posteriormente, también a nivel institucional hicimos distintas capacitaciones, una de esas empezando a dar eh, señales o sensibilizar que la movilidad eléctrica no es cambiar un vehículo por otro, sino que es un cambio sistémico y dentro de ese cambio sistémico también hacerles ver la cantidad de nuevas contrapartes que entran a la conversación y al ecosistema como un todo. Entonces eso es importante, mostrarles los beneficios, mostrar por qué en transporte público, qué puede habilitar o qué puede facilitar la electrificación. Nosotros teníamos también digamos, dentro del proyecto como un todo, muchas acciones muy específicas para taxi, pero también teníamos algunas breves que tienen que ver con el tema de buses. Entonces también poder hacer esas adecuaciones de acuerdo con, de nuevo, lo que se esté planteando en cada uno de los proyectos de cada país. Si se ve solamente un modo específico o si ya se ve una mayor gama, es importante saber y ajustar tanto los contenidos como los espacios de participación para estos públicos. Y también en estas capacitaciones al sector institucional se aborda el tema de género y de inclusividad precisamente para poder abrir la perspectiva y hacerles ver que este tema es crítico en cómo se diseña y cómo se gestiona el sistema de transporte público, ya que la mayor parte de las personas usuarias del transporte público en Costa Rica son mujeres. Entonces también darle esa mayor panorámica. Posteriormente, tuvimos también temas relacionados con la gestión de los residuos de baterías para vehículos eléctricos en dos momentos. Un momento siendo una actualización virtual de todo lo que ha hecho Costa Rica en esta temática. Nosotros desde 2020 se viene trabajando poco a poco sobre este tema. En 2022 se concretó, bueno, se finalizó mediante otro proyecto de cooperación internacional la hoja de ruta para la gestión de baterías de vehículos eléctricos, que esto básicamente marca el camino de qué es lo que hace falta, a dónde tenemos que mejorar, qué nuevas capacidades tenemos que crear, etcétera. Y esto fue parte de lo que se le presentó al sector institucional para que sepan que ya existe esta hoja de ruta desarrollada y que cuando se hable de este mito generalmente, ya noten que existe ese avance precisamente en la temática de baterías. Asociado a toda esta hoja de ruta hubo una revisión documental bastante intensiva realmente, que logró cubrir desde lo que es experiencias internacionales hasta lo que son normativas de, por ejemplo, transporte, de almacenamiento de baterías, luego también de cómo extraer las baterías de los vehículos eléctricos, en qué condiciones se debe dar, cómo hacer las descargas. Es toda esa revisión normativa
y de estándares que ya existen a nivel global y que eso podría eventualmente ser uno de esos insumos que a sus distintos proyectos les pueda servir. De nuevo, esto no necesariamente se generó solo a través de esta consultoría o de este proyecto, sino que este proyecto vino a complementar cosas que ya venían en esta hoja de ruta, como esa propuesta de estándares, normas y marco de políticas para la gestión de baterías de vehículos eléctricos como tal. Y ahí, bueno, se capacitó tanto a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, se hizo el webinar de manera abierta. Yo creo que un par de las personas que están aquí participaron en ese webinar y también de la academia que fue quien desarrolló la Universidad de Costa Rica la hoja de ruta como tal. Y para complementar esta capacitación se hizo una visita a sitio a unas instalaciones que transforman las baterías de litio, no solamente de vehículos eléctricos, sino de litio en general, computadoras, celulares, etcétera, que transforman, procesan y valorizan todos esos materiales que se pueden sacar de las baterías de litio en general. Algunos materiales se pueden valorizar en el mismo país, digamos aquí en Costa Rica, otros sí llegan a ser exportados para ser procesados en otros países y el país ya cuenta con ese tipo de instalaciones acá y de hecho está en proceso también la empresa que está aquí en Costa Rica de expandirse a otros países de América Latina. Entonces, eso también le permitió ya vivir a la gente de las instituciones qué es lo que se hace con los residuos de las baterías de litio y cómo esto ya es una solución también que va a existir para cuando los vehículos eléctricos empiecen a generar residuos de sus propias baterías, a dónde y cómo se pueden gestionar responsablemente este tipo de residuos. Posteriormente también hablamos con lo que es tanto las distribuidoras eléctricas, que obviamente son una de las grandes contrapartes en este nuevo ecosistema, pero también con los municipios, que en general en Costa Rica no se habían incluido, no se han incluido mucho en las conversaciones de movilidad eléctrica por una razón principal, que es que el control de los sistemas de transporte público en Costa Rica le recaen al gobierno nacional y no a los gobiernos locales. Entonces eso ya es una diferencia en actuación de las municipalidades que dicen, si no me toca eso, no voy a actuar en ese sentido. Pero, de nuevo, parte de lo que queríamos hacer mediante esta capacitación es hacerles ver a los municipios que pueden potenciar la movilidad eléctrica para obtener múltiples beneficios dentro de sus territorios. Y ese cambio, cómo también pueden, desde el lado gubernamental local, apoyar y potenciar el cambio. Entonces, eso fue también importante y también darles esa relación de género e inclusividad con movilidad para que tuvieran una mejor perspectiva de cómo hacer esta transición. Posteriormente, de nuevo, los reportes trimestrales que se hacían con las personas conductoras y las personas concesionarias de los taxis fueron de sumo valor para también, creo que fue Brian el que preguntó si uno reajustaba, o Sonia, no recuerdo, si uno reajustaba el contenido de acuerdo con nuevas necesidades. Sí, en muchos casos eso es bastante importante, es difícil. Nuestras capacitaciones en general eran cortas, no eran cursos como tal, como presentaba anteriormente Soledad. Sin embargo, nos ayudaba también a poder digamos, el tener charlas más cortas de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del espacio, nos permite también reajustar los distintos contenidos de las capacitaciones que habíamos identificado previamente, porque este tema avanza relativamente rápido en el caso costarricense, entonces lo que fue indispensable hace un año no necesariamente sigue siendo indispensable al año después. Entonces, sí tuvimos esa flexibilidad para poder
ajustar sobre la marcha, que de nuevo, no necesariamente para uno como personal técnico, como para uno como personal de gestión de proyecto, es sencillo, porque uno necesita cumplir, en cierto modo, con ciertos cronogramas y demás, pero la idea es que todo este conocimiento esté, digamos, esté acorde a las necesidades de las personas que van a ser las beneficiarias finales. Entonces, eso también es importante. Y veamos aquí el resto de lo que vamos viendo. De nuevo, los resultados mensuales y ya luego parte de lo que se ha hecho y que me comentó mi colega de la asesoría en materia de género es que estas experiencias también ya se vienen compartiendo con no solo a nivel interno de Costa Rica, sino también a través de la plataforma regional. Entonces eso es bastante útil y todavía tenemos algunas capacitaciones pendientes, principalmente con el sector financiero. Primero que todo, hacerles ver el tema de las baterías, que fue una de las preocupaciones que nos habían mencionado cuando se hablaba de la electrificación de buses en el país. Siempre uno de los puntos de conversación es, bueno, ¿y qué pasa cuando ese bus tiene que cambiar de baterías a los 8 años, que tradicionalmente se ha dicho? Entonces, explicarles, a como se le explicó al sector institucional, cómo hacer y qué ya existe en Costa Rica alrededor de las baterías de vehículos eléctricos. Tenemos unas capacitaciones pendientes también en materia financiera sobre los costos totales de propiedad para la operación de taxis, específicamente los del aeropuerto, que son los que hemos estado monitoreando a través del piloto. Y esto es importante verlo no solo desde el tema de costos, sino también desde el tema de ingreso. En Costa Rica, las tarifas relacionadas con los servicios de taxi se encuentran reguladas y eso precisamente también, de alguna manera, limita o bueno, define de una manera más, digamos, más certera, por decirlo de alguna manera, el ingreso que pueden tener las personas taxistas de acuerdo con cuántos viajes puedan hacer. Esto siempre va a ser variable. La operación y la naturaleza de los servicios de taxi es bastante variable. Sin embargo, para hacer este análisis de costos totales de propiedad también se está incluyendo el ingreso para ya demostrar en un periodo de 10 años, que es lo que tienen las concesiones de taxi en el país, cómo puede ser ese comportamiento financiero de utilizar una tecnología versus otra. Entonces, esos resultados están en proceso. Se espera que ya ahora para diciembre se encuentre finalizado y que ya una vez con esos resultados en febrero, bueno, finales de enero, inicios de febrero, se pueda dar esa capacitación y se pueda compartir tanto con el sector financiero como con el sector operador de taxi para que puedan ver qué es lo que, qué es lo que ofrece la tecnología eléctrica versus la tecnología de combustión interna. Y además, ese análisis de costo total de propiedad se está acompañando de un diagnóstico o un perfil del sector taxista y un diagnóstico general de la contribución económica del sector taxi al país. Entonces, va un poquito de lo macro a lo micro, pero que no deja de ser importante para poder dar señales a la política pública de, ok, así está el sector, estas son las barreras que tienen, esto es lo que representa el sector para el país y esto es lo que puede hacer la tecnología para contribuir a todo este cambio. Y finalmente, entre las capacitaciones al sector operador, ya sea operador de buses, operador de taxis u operador de redes eléctricas, ahí tenemos varias capacitaciones planeadas, una siendo para el sector eléctrico, cómo diseñar y qué considerar para digamos, para el dimensionamiento, construcción, operación y puesta en marcha de proyectos de carga, de infraestructura de carga para buses eléctricos como tal, por una necesidad explícita que nos mencionó el sector de distribuidoras eléctricas,
que ellos necesitaban entender qué es lo que tienen que hacer, porque actualmente esa capacidad no existe en el país. Posteriormente, otra de las cuestiones que vamos a hacer con el sector operador es presentarles estos estudios financieros como tal y qué opciones va a haber o qué opciones se recomienda que existan en el país para poder financiar taxis a nivel general. El sector taxi tiene, bueno, a raíz de este perfil que se hizo del sector taxista, se notó que existe un porcentaje de mora bastante alto, casi un 17-18% de las personas tienen un porcentaje de morosidad con las distintas organizaciones financieras y eso obviamente repercute en el financiamiento que les ofrecen. Entonces, cómo poder buscarle solución a esto es parte de lo que se les estaría presentando una vez que el equipo de trabajo que está desarrollando los productos relacionados con el financiamiento y el escalamiento los tenga listos, que eso se espera que sea en febrero o marzo del otro año. Y finalmente, algo que fue bastante interesante, que nos mencionó prácticamente todo el ecosistema, desde el lado institucional, el lado financiero, el lado operador y el lado de proveedores de equipo, es poder tener un espacio de intercambio entre todas las partes, un estilo feria o estilo mini congreso relacionado con movilidad eléctrica, precisamente para compartir experiencias y poder también compartir qué se está haciendo en distintas áreas. Por ejemplo, el tema de capacitación que mencionaba Soledad anteriormente. Nosotros tenemos una organización que se llama el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es básicamente quien forma profesional y técnicamente a las personas que ya de hace 3 años tiene ajustados sus, no, casi 4 años, 4 años, sí, tiene ajustados los contenidos de sus programas en diagnóstico y reparación vehicular para que incluyan todo el tema relacionado a vehículos eléctricos y todas las necesidades que tienen. Igualmente para procesos de instalación de infraestructura de carga. Entonces se fue institucionalizando precisamente el conocimiento y ese conocimiento además tiene ramificaciones desde el sector privado. Entonces, a como existe este Instituto Nacional de Aprendizaje, existen centros de formación técnico-profesional privados que ya están abordando la movilidad eléctrica desde su parte y eso contribuye a la creación de capacidades y la disponibilidad de personas con conocimientos en mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos en todo el país. Entonces, por ahí ese tipo de intercambios son los que se necesitan dar para ir, en cierto modo, calmando los ánimos o las preocupaciones que existen todavía y que por más que se trabaje en charlas, por más que se trabaje en distintos espacios de capacitación, siempre entra una persona nueva con las mismas preguntas. Entonces, poder ir expandiendo cada vez más esa conversación y que de las distintas contrapartes, distribuidoras eléctricas, distribuidoras de vehículos, proveedores de software, instituciones, taxistas, empresas de autobuses, etcétera, desde cada uno de esos sectores sepan qué es lo que existe a nivel nacional y que cuando se le genere una duda a alguien relacionada con cada una de esas partes, pueda ir aclarándola y que eso se vaya multiplicando y difundiendo a nivel nacional. Entonces, por ahí es donde hemos ido avanzando nosotros en materia de capacitación. Todavía tenemos procesos pendientes que se esperan finalizar por ahí de marzo, abril del próximo año. Sin embargo, ya, digamos, con todos los datos que han venido saliendo del proyecto piloto, con todas las necesidades que hemos ido detectando desde 2022 hasta la fecha, hemos tratado de ir cubriendo los distintos temas que, de nuevo, uno abre una puerta, aborda lo que hay en ese cuarto y luego se dio cuenta de que hay 5 puertas más por ir abordando. Entonces es un tema de nunca acabar, pero se contribuye en lo que se puede en este proyecto y se deja también esa conexión entre distintas contrapartes del ecosistema para que vayan trabajando en conjunto y solucionando las nuevas necesidades que van surgiendo naturalmente. Entonces eso sería todo más bien. Pamela, muchísimas gracias y disculpen ahí por la presentación
no tan oficial, pero es lo que logramos hacer en estos días. Gracias, Arturo, a ti. Lo primero voy a hacer como lo que un pequeño de lo que a mí me llamó la atención, es muy rescatable, creo que es fundamental cuando estamos comenzando a establecer como un vocabulario vital en los equipos y hacerlo con la perspectiva de género que queremos incorporar y que queremos fomentar, ¿cierto?, en nuestro proyecto, me parece sustancial. Entonces, creo que es una muy buena práctica que debiéramos siempre instaurar, ¿cierto?, en hacer el piso desde lo que queremos para que lo podamos incorporar. También identifico que hay diferentes usuarios, o sea, las capacitaciones, y es lo que sé que en Chile trataron pasaba un poco que cuando tienes un beneficiario que son más de nicho, hay mucho que tomarlo de la mano y llevarlo, más cuando le estás incorporando, ¿cierto?, una nueva tecnología. Y eso es un trabajo muy de hormiguita. Es puntual, es acompañarlo, es hacer los ajustes que hay que hacerlo, lo que dices tú. A mí me interesa que le quede instalada la capacidad, entonces si no le acomoda el horario, bueno, me acomodo para que él pueda participar. Eso creo que igual hay que tenerlo en consideración porque a veces nosotros tenemos ciertas estas estructuras donde tenemos la planificación, pero al final del día la planificación es dinámica y tenemos que incorporarla en nuestro proyecto. Voy a contestar una pregunta que nos hizo Jennifer. Jennifer, cuando te inscribiste en el link acá de Zoom, nos queda registrada y nosotros enviamos un reporte con las presentaciones y con la grabación para que te quede ahí a tu disposición. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta a Arturo de todo este proceso que han vivido. Nos damos cuenta que si bien cada Chile y Costa Rica tienen particularidades, los dos son taxis. En Costa Rica en este caso es un polo mucho más cerrado, ¿cierto? Porque eran un nicho que eran los taxistas con ciertas características del aeropuerto. Entonces estaban más congregados, siento que en Chile son comunas que están diferentes, o sea, están distantes y tienen realidades, como decía la Sole, diferentes. Sí hay ciertas cosas que son comunes para todos los proyectos y empezar a fomentar el ecosistema. Por un lado está a nivel usuario, que es como dato mata realidad. Tenemos aquí hay mm, la directora ejecutiva de la agencia lo dice y es una frase que a mí me ha hecho mucho sentido, ¿cierto? Entonces, al usuario tenemos que irle mostrando la tecnología y convenciéndolo, y porque del boca a boca hace mucho, sobre todo en el ambiente taxista, en todo lo que es transporte, me imagino, de dos y tres ruedas. Nosotros en Chile también pasó con la bicicleta eléctrica. O sea, un momento en que lograste entrar a un beneficiario, en el boca a boca hace mucho, entre sus pares. Y ahí lo importante es poder entregar la información lo más certera posible. Y después ya tenemos los otros participantes del ecosistema que ya tienen diferentes capacidades. Algunos son mucho más técnicos, otros son a nivel de políticas públicas, entonces hay que alimentar todos esos tomadores de decisiones. Em, Voy a compartir mi pantalla para poder compartirles lo que viene en términos de... em, ahí sí estoy compartiendo. Ya, lo que viene en la plataforma, tenemos nuestro último Tasting Meeting del año, que va a ser el jueves 12 de diciembre, que va a tratar sobre importación y retrofit para vehículos usados. Lo van a hacer desde nuestros amigos de Paint Manifold, y esto está pensado para el 12 de diciembre, así que le vamos a hacer llegar el Save the Date más formalmente, pero para que lo tengan en retina, que nos vamos a ver en 15 días nuevamente con este tema que es súper interesante y que también tiene una mirada un poco también a países que tienen menores ingresos y que podría ser una alternativa, o que tienen esta realidad de tener muchos vehículos usados. También les vamos a estar mandando algunos mails para que nos vayamos retroalimentando con la información y publicaciones que ustedes van teniendo, eventos
Siempre cuenten con la plataforma, envíenos para comunicarnos en qué están. Si van a tener un hito de comunicación, si van a hacer un taller, si hacen algún lanzamiento, estamos felices de poder hacer eco de sus iniciativas y así también las promovemos en las diferentes redes y las dejamos también en nuestra página. Em, Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su presencia. Esta grabación va a quedar a disposición con un pequeño reporte y las presentaciones y el documento que preparó Arturo y esperamos en un futuro poder tenerlas todas también en la web para que estén a disposición de todo quien las necesite. Así que me despido de todos. Les agradecemos mucho por estar acá. No sé si pudieran prender las cámaras para poder hacer una fotografía con los que estamos. Hola, Yani. Muchísimas gracias. Voy a ampliar esto y estamos. Voy a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Voy con otra por si acaso. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos. Que tengan lo que les resta de mañana. Por acá en Chile ya es hora de almuerzo, así que nos vamos. Que estén bien. Un abrazo. Gracias, igualmente. Muchas Hasta luego, gracias. buen día. Buen día.